En los mamíferos normalmente, y en el cual está el hombre, ¿no? Habíamos señalado que tienen un cariotipo, ¿sí? Este cariotipo significaba, por ejemplo, que el cromosoma 1, cromosoma 2, 3, así se viene hasta el cromosoma 22. Tenemos el 19, 20, 21, 22. Y el par 23 correspondía a lo que es el cromosoma sexual, es decir, en este caso el individuo va a ser macho porque tiene cromosoma Y tiene el cromosoma X, ¿no? Y bueno, lo que conocemos en teoría siempre es que todos los 22 cromosomas son somáticos. Y el único par que tenemos aquí son los cromosomas sexuales. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, Ya. sí, doctor. Pero lo que ocurre es lo siguiente, que haciendo algunos estudios, dentro del cromosoma X, muchas veces se han encontrado algunos genes que tienen expresión somática. No solamente representaban el cromosoma sexual, sino que dentro de ese cromosoma tenían alguna expresión somática. Igual también en el cromosoma Y. Por eso que se los denomina genes ligados al sexo, porque están dentro del cromosoma X o dentro del cromosoma Y. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende lo que estoy queriendo decir? ¿Se entiende o no? Sí, doctor. Ya, es decir, todos estos, hasta el 22, son cromosomas somáticos, es decir, color de pelo, tamaño del individuo, producción de leche, están acá, en estos cromosomas. Y solamente estos representaban los cromosomas sexuales. Pero estudios últimos han dicho que dentro del cromosoma X existe genes que tienen expresiones somáticas. Por eso que se denomina genes ligados al sexo X. Y hay otros que son genes ligados al sexo Y. ¿Sí? Entonces vamos a ver, bajo esas características, vamos a ver eh, lo que corresponde a esta parte que significa genes ligados al sexo. Bueno, aquí habla un poco de historia de lo que es, quién ha descubierto el cromosoma, quién lo ha denominado, ¿no? Pero a lo que llegan en conclusiones que son, dice, de acuerdo a los pares de cromosomas sexuales hay dos tipos, como homogamético, ¿sí? Homogameto se refiere cuando un sexo presenta dos cromosomas sexuales iguales, que es XX, para las hembras en el mamífero y para los machos en aves, ¿no? Que es ZZ. Heterogamético se refiere al otro sexo que representa un par de cromosomas sexuales Doctor, diferentes. no sé si solo soy yo, pero no se puede ver su presentación. Ay, 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 perdón un segundito. Está bien, doctor. Gracias. Ahora, Ahora sí, doctor. ya. Esta parte de arriba habla sobre históricamente cómo han descubierto el cromosoma, cómo le denomina y demás cosas. Acá vemos el cromosoma homogamético que es XX y ZZ. En mamíferos XX representa a las hembras, en cambio en las aves a los machos, ¿sí? El heterogamético que es diferente cromosoma X y ZW. X y Y para machos y ZW para gallinas. Esto es en aves, ¿no? Z es en aves y esto es en mamíferos. Entonces, ¿qué significa? Dice, los sistemas determinaron el sexo de los animales en la mayoría de los sistemas o patrones
que intervienen en la determinación del sexo están regulados mediante el control genético. La determinación del sexo en el hombre, mamíferos y aves están regulados por sistemas de cromosomas sexuales. El sistema de heterogamia XY, que es para, ¿no?, en mamíferos, y el sistema heterogamia femenino, que es en aves, ¿no? Ambos son heterogamia, pero esto representa a la hembra y esto representa a lo que es bueno, esto representa al macho, mejor dicho, y esto representa a la hembra. Y lo contrario va a ocurrir con esto representa a la hembra y el heterogamético va a representar al macho, ¿no? Es lo que, en síntesis de esta situación. Ahora, el efecto del sexo sobre la expresión de caracteres en animales, es decir, que el sexo provoca un efecto en algunos genes, ¿sí? Y en este caso hay 4 tipos de herencia del sexo, ¿sí? Dice herencia alosómica asociada al sexo, herencia ligada al sexo, lo que les decía, al sexo X, y herencia holándrica o también ligada al sexo Y, al cromosoma Y en realidad, ¿no? El cromosoma X y al cromosoma Y. Y la herencia autosómica asociada al sexo. Esto es ligado, ligado. Esto es asociado, que tiene otro concepto que lo vamos a ver más adelante, pero lo que vamos a ver son estos dos. Ligado al sexo X, ligado al sexo Y. Ligada al sexo X, herencia holándrica, o ligada al sexo Y. Ahora, ligada al sexo, herencia ligada al cromosoma X, que es así como se debería denominar, dice: los caracteres ligados al sexo se caracterizan cuando los genes que regulan un carácter se encuentran solo en el cromosoma X. Son cromosomas, el cromosoma X es un cromosoma sexual. Y dentro del cromosoma sexual existen algunos genes que representan una característica somática. ¿Se entiende lo que quiero decir? ¿O alguien tiene alguna disyuntiva o alguna situación que no entiende? ¿Me dicen? ¿Se entiende? Cruz Hilar Elitzi. Sí, doctor, sí se entiende. Ya, Esperanza Aide. Gabriela Mamani. Sí, doctor, se entiende. Noelia dice que expliquemos de nuevo. Eso me está escribiendo. Bueno, lastimosamente, retornar al cariotipo humano no vamos a poder. Pero lo que explicamos en general es, en el cariotipo humano se tienen en total 46 cromosomas. O 23 pares de cromosomas, que es lo mismo, ¿sí? Del 1 al 22, todos son cromosomas somáticos. ¿Qué quiere decir cromosomas somáticos? Que ahí van a estar genes que van a expresar el color del pelo, el color de la piel, el tamaño del hígado, el tamaño de la vesícula, si las uñas son largas, cortas y demás cosas. Ahí va a estar en todos esos cromosomas somáticos. ¿Sí? Mientras que el otro par, que es XY, solamente se refiere a cromosomas sexuales. Pero estudios posteriores han señalado que dentro del cromosoma X existen algunos genes que van a expresar características somáticas, no solamente sexuales. Por eso es que se denominan cromosomas ligados al sexo. En este caso, ligados al cromosoma X, y el otro será ligado al cromosoma Y. ¿No? Entonces estamos viendo la herencia ligada al sexo o ligada al cromosoma X. Se envió. Sí, Liz, ¿quién preguntó? Ah, bueno, Noelia, ya está bien.
Para esto, para que me puedan entender mejor, les voy a presentar un ejemplo antes de las gallinas, porque ahí hay una pequeña confusión, pero de todas maneras es igual que lo que vamos a mostrar ahora. Dice, el color de pelaje de los gatos es un carácter ligado al sexo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que va a estar en el cromosoma X, pero el color en los gatos es un gen somático, pero que está dentro del cromosoma X. Dice, el color carey o concha de tortuga, que es este individuo, ¿no? Carey, ¿sí? Solo se expresa en hembras heterocigotas. ¿Por qué? Porque donde hay un gen dominante se regula el color del pelaje naranja y su alelo recesivo controla el pelaje negro. El dominante es naranja y el recesivo es negro, ¿no? En la población de gatos, los machos solo son de color naranja o negro. No existen gatos color carey, machos, solamente en hembras. ¿Por qué razón? Ahora, vamos a ver, vamos a hacer el análisis. Aquí tenemos las hembras y aquí tenemos los machos. Aquí tenemos el cromosoma X y dentro del cromosoma X está este gen dominante que es el color de pelaje naranja. Y su recesivo va a ser pelaje negro. Y el heterocigoto va a ser el color carey, que es este, ¿no? Ahora, en machos tengo los mismos genes, pero no puedo ponerle ningún gen a Y porque no existe. No hay compatibilidad en esta parte. Y eso vamos a explicar más adelante el hecho de la compatibilidad. Tengo dominante y solamente tengo recesivo. El dominante me va a expresar naranja y el recesivo me va a expresar el negro, pero no tengo el heterocigoto porque no puede haber, acá no hay otra C que sea. Entonces, por lo tanto, solamente tengo estos colores. Y eso es posible verificarlo, ¿no? Este tipo de animales solamente van a ver que hay hembras, no hay machos, ¿sí? O este tipo de animales, ¿no? Entonces, son los que se llaman carey o concha de tortuga. ¿Por qué? Porque es un gen ligado al cromosoma X y el cromosoma X corresponde a las hembras, por lo tanto, el heterocigoto solamente va a haber en hembras. En cambio, en machos va a haber naranjas y negros. También, pero en hembras va a haber naranjas y negros, pero si hay un carey, ese carey siempre va a ser hembra, no puede ser macho. Doctor, Por una eso cosa. sí, Perdón por sí, molestar, doctor. sí, está bien, mira ya. Es por eso que, o sea, se vio que cuando se realiza la inseminación artificial, lo que es en ganado bovino, la mayoría de las especies llegan a ser hembras. No, no. Y eso no es así. Siempre en un rebaño, en una aparición vas a tener 50% de hembras y casi 50% de machos. En una monta natural. En una inseminación artificial puede ocurrir lo mismo, pero en inseminación artificial ya hay el sexado de semen, que es otra cosa. Eso hemos mostrado, no sé si, bueno, pero de todas maneras yo les voy a explicar. Cuando hablamos de meiosis, vamos a tener 4 espermatozoides, ¿sí? Esos espermatozoides pueden estar cargados con un cromosoma X o puede estar cargado con un cromosoma Y. Mediante una secuencia de electroforesis, y hay varias metodologías, puedes identificar quién tiene cromosoma X, quién tiene cromosoma Y, y los eliminas los cromosomas
Y es porque no quieres tener machos, solamente quieres tener hembras. Pero ese es sexado. Eso no tiene nada que ver con lo que estamos hablando. Sexado del semen se denomina. ¿Estamos de acuerdo? Este es un cruzamiento natural. Puede ver con los animales y sobre todo en esto específicamente lo que estoy hablando es en gatos, porque está identificado así, ¿no? Puede ocurrir en otras especies, puede, pero hay que identificarlas primero, cómo ocurre. ¿Estamos de acuerdo? Sí, doctor. Mireia, ¿has entendido? Mireia, te fuiste. Se le ha cortado, creo. Bueno, de todas maneras, lo más importante que hay acá, que vamos a ver que genes somáticos, ¿sí? Están dentro del cromosoma sexual. En este caso, dentro del cromosoma X. Por eso es que se presentan este tipo de hembras, y lo pueden comprobar ustedes en sus gatos que vean. Si hay esta concha de tortuga, seguramente va a ser hembra. No puede ser macho. ¿Sí? Y solamente vamos a ver en machos que sean naranjas o sean negros. No, no puede haber uno que sea naranja y negro, porque sería un heterocigoto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende lo que estoy hablando? ¿O Sí, estoy doctor. hablando muy difícil? ¿Qué dices, Caterina y Joana? Sí, doctor, se ha entendido. Ya, gracias. Entonces, bajo estas características se han encontrado muchos efectos de los... Hay muchos genes que están ligados al sexo. Claro que dice aquí en el hombre, pero significa que es en mujeres, ¿no? La mayoría de los caracteres ligados al sexo debido a que se producen muchas alteraciones del normal desarrollo de las personas. Son producidas en mayor proporción por genes recesivos, ejemplo, la distrofia muscular, es decir, que los músculos no mantienen su estructura. La hemofilia, que es un factor de coagulación de la sangre, solamente va a haber en mujeres, no puede haber en hombres, por esta característica, ¿no? La hipofosfatemia, la diabetes insípidos, la catarata congénita, ausencia de incisivos centrales, la miopía, pestañas dobles, entonces son características que están en el cromosoma X, pero tienen una expresión somática. Eso es lo que quiero que me entiendan. ¿Está bien? ¿Se entiende? Sí, doctor. Sí, doctor. Gato cálico, una hembra heterocigota para los alelos yellow and black, ¿no? Ligados al cromosoma X. El blanco de la parte inferior se debe a un alelo moteado dominante de otro locus, no tiene nada que ver, pero ustedes van a encontrar amarillo con naranja con negro, no puede ser macho, siempre va a ser hembra, porque es el heterocigoto ligado al sexo, ¿no? Aquí vemos otro ejemplo. Este es en realidad el individuo. Eh, Ahora vamos a ver la herencia holándrica o genes ligados al cromosoma Y. ¿Estamos de acuerdo? Lo inverso, es decir, primero hemos visto para hembras, ahora vamos a ver para machos. ¿Estamos de acuerdo? Sí, doctor. Ya. De la misma manera es lo mismo, el que tiene el mismo concepto, solamente va a cambiar el cromosoma, ya no es en X, sino en Y. Pero aquí hay una situación bien compleja en lo que es el cromosoma X y el cromosoma Y. Si vemos acá la gráfica del cromosoma X es mucho más grande que el cromosoma Y. Y nosotros hemos dicho que para que haya unión entre dos cromosomas tienen que ser homólogos.
Y homología significa que tendrían que ser del mismo tamaño y la misma proporción. Entonces, ¿por qué hay la unión del cromosoma X con el cromosoma Y? Que nos representa el sexo del individuo en sí, el sexo macho. No, porque XX no habría ningún problema, ambos serían del mismo tamaño, ¿no? Eh, pero lo que significa es de la siguiente manera. Si este es el cromosoma X y este es el cromosoma Y, en ambos hay una proporción que es homóloga. Dice porción homóloga de X y Y contiene genes incompletamente ligados al sexo. Es decir, acá en esta proporción puede haber genes que, digamos, compartan estos dos, pero esta es la proporción homóloga. Mientras la otra parte es el segmento diferencial que contiene. Y aquí es solamente, digamos, no homóloga, proporción no homóloga o segmento diferencial, contiene genes completamente ligados al sexo. Es decir, acá el macho puede tener algunos genes que no son homólogos con estos, por lo tanto, solamente se van a expresar en machos. ¿Sí? Y es esa situación por la que hablamos de genes ligados holándricos o genes ligados al sexo Y. No tienen su complemento en el X. Y si tendría su complemento, no tendría, digamos, en el caso del heterocigoto, por ejemplo, no tendría, porque este sería Y y el otro sería X. Entonces, vean, es esa situación en la que sucede. Hay una parte que es complementaria. No esto del cromosoma, pero la parte complementaria sí puede haber genes que, digamos, representen al ambos sexos. Dice, diagrama generalizado de los cromosomas y el tamaño de las regiones homóloga y no homóloga, así como la localización del centrómero no mostrados varía de acuerdo a las especies. Aquí es lo más específico que puede haber. Se puede hablar de el cromosoma Y y el cromosoma X, que son cromosomas homólogas en una parte y que dan, digamos, el sexo del individuo. Entonces, en el cromosoma Y, solamente aquí van a estar esos genes holándricos que solamente se van a expresar en machos, ¿no? Y en hembras era en este caso, ¿no? Dice, a ver, vamos a ver qué dice. La herencia holándrica no solo se reportó en el hombre, donde se ha determinado que unos cuantos pares de genes se localizan en la no homóloga del cromosoma Y. Se expresa el carácter solo en varón, siempre se transmite de padre a hijo. Son pocos los caracteres holísticos conocidos en el hombre. Ejemplo, presencia de pelos en el pabellón de la oreja o denominada como hiportricosis o la ictiosis. Solamente se va a notar en hombres. Borde de la oreja peludo es fenotipo que puede ser debido al alelo de un gen ligado al cromosoma Y. ¿Sí? Hasta ahí, como me han copiado. Bien, doctor. ¿Está bien? ¿Se entiende? Sí, doctor. Ya. Sí, doctor. Ahora vamos a ver la herencia influenciada por el sexo. ¿Qué quiere decir? Hemos visto en el hombre que existían 22 pares de cromosomas que son somáticos y un par de cromosomas que son sexuales, ¿no? Donde te indicaba que si es hembra era homocigoto y si es macho es heterocigoto. ¿Qué sucede? Hay algunos caracteres genéticos dentro de estos 22 cromosomas que van a depender de cómo es el sexo. Si es el sexo masculino, va en una expresión. Si es el sexo femenino, va a determinar la expresión en otros genes. Es decir, el sexo está influenciando sobre los 22 cromosomas o de los genes de los 20 cromosomas para que haya una determinada expresión. No sé si me he dejado entender. Eso es importante.
que son somáticos, en algunos cromosomas y en algunos genes, sí, en algunos genes se van a expresar de una manera cuando el individuo es macho. Y esos mismos genes se van a expresar de diferente manera cuando el individuo es hembra. No sé si me he dejado entender ahora. Sí, doctor, muchas gracias. Ya. Ahora vamos a ver la teoría para que complementar esto, ¿no? Dice, es una herencia autosómica, se refiere a la condición en que la dominancia y la recesividad de la acción de genes depende del sexo del individuo. Donde en estado heterocigoto los genes se expresan como dominantes en el macho y como recesivos en la hembra. Es una de las primeras condiciones que tiene. Los genes que regulan los caracteres influenciados por el sexo pueden estar localizados en cualquiera de los autosomas. Estamos hablando de los 22 autosomas. La expresión del gen dominante y del gen recesivo está invertido en los machos y en las hembras. Antes de ver esto, vamos a ver este otro ejemplo que es interesante, ¿no? Dice, un buen ejemplo es la calvicie en la especie humana. El alelo que determina la calvicie se comporta como dominante en hombres, ¿sí? Dice, el alelo que determina la calvicie se comporta como dominante en los hombres, pero el mismo alelo se comporta como recesivo en las mujeres. Así, el genotipo heterocigoto en el hombre dará lugar a una persona calva, mientras que en el mismo genotipo en mujeres implicará un genotipo no calvo. ¿Se dan cuenta lo que está diciendo? Es decir, por la influencia del sexo se va a presentar una característica. El sexo está influenciando en la expresión de un carácter, en este caso la calvicie. Y aquí lo vamos a mostrar más claramente. Genotipo B, dominante, homocigoto, o tanto los hombres como las mujeres son calvas. Genotipo B, heterocigoto, ¿sí? B, heterocigoto. En hombres calvos y en mujeres normales. ¿Por qué? Porque esta B se va a comportar como recesivo y entonces la mujer va a tener una característica normal. Eso es lo que está diciendo, ¿no? La B se va a comportar como recesivo en mujeres. Y eso es porque está siendo influenciado por el sexo femenino. Y en el otro, el genotipo B, tanto hombres como mujeres son normales. Ahora, ¿se entiende esta situación de lo que es herencia influenciada por el sexo? Sí, doctor, se entiende. Y lo podemos trasladar al caso más común, dice, se relaciona con la herencia de los cuernos en ovinos, donde la presencia de cuernos es regulada por un gen dominante, C, y su alelo recesivo regula la ausencia de cuernos. Entonces, ¿qué significa? Que en hembras, si tenemos una hembra que es dominante y es recesivo, se va a comportar como una hembra que no tenga cuernos. Pese aquí tiene el dominante acá, porque el dominante se va a convertir, por decir, en una expresión recesiva. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende, no? En ovinos de la raza Suffolk Cosjedal, ambos sexos no presentan cuernos. En cambio, en la raza Dorset Hort, los dos sexos presentan cuernos. Es por esa expresión del heterocigoto, sobre todo. ¿Estamos de acuerdo? Nadie me contesta. Sí, doctor, estamos de acuerdo. Ya, muy bien. Este es la raza Suffolk, que es un macho, y la hembra no, macho y hembra no presentan cuernos, es la cara negra que llamamos. Este es el cosiedal que tenemos en Choquenaira. Ambos, hembra y macho, no presentan cuernos. ¿Sí? Esta es la raza Dorset Hort, ¿no? Donde el macho y la hembra sí presentan cuernos. ¿Sí? Y aquí hay una
un complemento a lo que dice diferencias entre la herencia ligada al sexo y herencia influenciada por el sexo. Pues hay una diferencia cabal, ¿no? Ya hemos señalado. La herencia ligada al sexo es regulada por genes que se encuentran en el cromosoma X, ejemplo, la presencia de barras en el plumaje de las gallinas, que no lo hemos visto, que es la misma característica que presenta el gato, ¿no? El gato cálico, ¿no? Mientras la herencia influenciada por el sexo es controlado por los genes que están ubicados en los cromosomas autosómicos, como por ejemplo el color del pelaje caoba es rojo en vacunos Aishar. Ese es un ejemplo, ¿no? En la herencia ligada al sexo, para un gen dominante, el gen se transmite de padre a la progenie hembra, pero no del padre al hijo. ¿Sí? Estamos viendo en la herencia ligada al sexo, claro, va a transmitirse esa característica a las hijas, pero no al hijo. ¿Por qué? Porque las hijas tienen XX y el hijo tiene XY. Por lo tanto, el heterocigoto no podría ser, ¿sí? En la herencia influenciada por el sexo, el gen dominante homocigoto se transmite a la descendencia en ambos sexos, pero el heterocigoto se expresa como dominante. ¿Sí? ¿Sí? ¿Alguien quiere preguntar? Sí, dice, en la herencia influenciada por el sexo, el gen dominante homocigoto se transmite a la descendencia en ambos sexos, pero en heterocigosis se expresa como dominante en machos y recesivo en hembras. En la herencia ligada al sexo, ambos progenitores deben presentar el carácter, ejemplo, la presencia de barras en el plumaje de las gallinas. Mientras que en la herencia influenciada por sexo, el carácter puede estar ausente en los progenitores, sin embargo, se expresa en la descendencia. Ejemplo, la presencia de cuernos en ovinos. Dos individuos sin cuernos pueden darme un hijo que tenga cuernos. Eso es por la presencia del gen dominante, ¿no? Bueno, solamente es un complemento a lo que hemos visto anteriormente. Tenemos la herencia limitada por el sexo. ¿Sí? Dice, ahora es limitada por un determinado sexo, ¿no? Es otro carácter autosómico asociado al sexo. Es un carácter autosómico, es decir, no es sexual. Es un, pero asociado al sexo y limitado por el sexo. Se caracteriza porque se expresa en un solo sexo, donde algunos genes pueden expresarse solo en machos o en hembras, aunque estos genes se encuentran presentes en ambos sexos. Es decir, los genes van a estar en ambos sexos, pero en uno se va a expresar de una manera y en otro posiblemente no se exprese, pero está ahí presente el gen. Los caracteres limitados por el sexo están regulados por la acción de ciertos factores, dice, efectos hormonales, reproductivos o efectos de diferencias anatómicas. Los ejemplos más típicos de herencia limitada por el sexo son, en mamíferos, la producción de leche, en vacas, cabras, bodegas, marranas, alpacas, llamas. Es decir, todas las hembras siempre producen leche, pero los machos no producen leche, pero sí tienen los genes o son portadores del gen de la leche, pero no los expresan. En aves, la producción de huevos se expresa solo en las hembras. La coloración, el plumaje, ¿no? Del plumaje en forma vistosa solo expresa en machos. El plumaje del gallo solo se expresa en los machos, ¿no? Entonces, son limitaciones que tienen el sexo, pero pese a que tiene, los machos también tienen esos genes de las gallinas, pero no las expresan. Por eso se llama, ¿sí? Caracteres limitados por el sexo. Acá tenemos la expresión del gallo y la gallina. Este gallo tiene genes de esto, pero no los expresa. ¿Por qué tiene esa limitante? Bueno, vamos a entrar a otro capítulo que es de genes letales, que también no están dentro de las leyes de Mendel. ¿Sí? Voy a cambiar diapositiva, no se van a ir.
Se nota la presentación, ¿no? Sí, doctor. Gracias, Gabriela. Y también, estos son algunas de las características que no se rigen a las leyes que indica Mendel, ¿no? Por esta característica. ¿Qué significa herencia de genes letales? Letalidad significa la muerte del individuo. Hay genes letales y hay genes deleterios. Los genes letales son aquellos que no permiten la vida del individuo, ya sea en diversas etapas de la vida del individuo. Puede ser en embrión, puede ser en feto, puede ser después del nacimiento o en crecimiento del individuo, en cualquier etapa de lo que corresponda, digamos, al ciclo de vida del individuo. No permite la vida del individuo. Entonces, estos genes letales y los genes deleterios, por decir, hay individuos que nacen sin perros, por ejemplo, sin cola. Y ese es un gen deleterio, es decir, que ¿de qué le sirve la cola al perro? No, por decir, no va a tener esa actividad. O pueden nacer animales, digamos, en vez de tener 2 dedos, tienen 3 dedos. Sí, esa expresión de los genes no los limita, no los mata, pero los limita a desarrollarse de buena manera o normalmente. Entonces, eso significa genes deleterios, es decir, que aparece una anomalía, pero es perjudicial para el animal, pero que le permite la vida. En cambio, un gen letal no. Sí, el gen letal, dice, se caracteriza cuando la expresión provoca la muerte del animal por efecto de bloquear o dificultar el desarrollo normal del individuo. En los animales, los genes letales se presentan durante el periodo prenatal y periodo postnatal. La mayor parte de los genes letales expresa su efecto letal en estado homocigoto dominante o en estado recesivo. En el estado recesivo es cuanto más frecuencia tiene, ¿no? Ahora vamos a ver los genes letales dominantes. ¿Qué dice? Se produce el efecto letal de genes dominantes en estado de homocigosis, inclusive en estado de heterocigosis. Ejemplo, dice, en los perros, un gen autosómico dominante regula el color del pelaje mirlo o color oscuro brillante. Presenta 2 alelos, donde el alelo M regula el color negro y su alelo M minúscula controla el color normal. El alelo M es codominante para el color del pelaje, pero tiene un efecto letal en homocigosis. Si está en homocigoto MM y A mayúscula, seguramente que el individuo va a morir, ¿no? Otro ejemplo, dice, otro caso se refiere al fenotipo de la falta de cola en los gatos Manx, donde una dosis única del alelo dominante interfiere en el desarrollo de la columna vertebral, generando la ausencia de la cola en heterocigotos. Pero en los cigotos donde produce la muerte del embrión. Este es seguramente que este no es el mirlo porque está vivo, ¿no? Y este es el gato Manx, que no tiene cola, se dice. Estos gatos son heterocigotos porque el homocigoto dominante no sobrevive, es letal. Para el alelo dominante que impide el desarrollo de la cola. Dice, este es un heterocigoto, ¿no? El homocigoto está muerto. Para el alelo dominante que impide el desarrollo de la cola. El alelo letal en homocigosis. El alelo es letal en homocigosis, pero dominante. El distinto color de los ojos no está relacionado con la falta de cola, que es otro carácter que puede tener. No necesariamente. Vamos a ver genes dominantes con efecto letal recesivo, que más o menos se parecen a la misma situación de la que hemos hablado. Dice, se caracteriza debido a que los genes solo son letales en estado de homocigosis, pero se comportan como dominantes en el sentido de que el fenotipo heterocigota es deficiente. Cuando los homocigotos recesivos son
normales. ¿Sí? Entonces, dice, el ejemplo más conocido. En el primer caso descrito se refiere al pelaje del color amarillo del ratón, estudiado por Coenot en 905, siendo imposible obtener una línea pura de ratones amarillos al cruzar entre sí. Siempre se obtenía en una proporción de 2/3 para el amarillo y 1 para el normal o agouti. La expresión se debe a que la presencia de dos genes, ¿sí? Donde el gen dominante Y regula el pelaje amarillo en estado heterocigoto, igual en los recesivos regula el pelaje normal. Y en cambio, en los genes dominantes homocigotos tiene un efecto letal. Un caso clásico se presenta en el ganado lechero de la raza Dexter, que se caracteriza por presentar extremidades cortas, cuyo genotipo es heterocigoto, mientras que los animales de genotipo homocigoto dominante expresan un fenotipo letal. Son totalmente enanos, mueren después del nacimiento, se denominan como terneros bulldog. En cambio, los animales con genotipo homocigoto recesivo presentan las extremidades de tamaño normal y constituyen los vacunos Kerry, que es un fenotipo normal, ¿no? Acá vamos a ver, este es el ratón amarillo, que significa que es heterocigoto, ¿no? Y estos son homocigotos, ¿no? Este es recesivo y estos son dominantes. Ahora, si aquí hacemos efectos del gen letal del color del pelo de los ratones, ¿sí? Tenemos dos individuos agutis y siempre vamos a tener en las generaciones que van a ser agutis. Pero vemos acá, por ejemplo, que hay una Y en apóstrofe que es amarillo, ¿sí? Y cruzamos un aguti con un amarillo, vamos a tener justamente que uno puede ser aguti, el otro amarillo, pero el otro es amarillo, pero letal. Sí, que va a morir. Este heterocigoto todavía es amarillo, pero no es letal. Este amarillo es letal. Y si cruzamos un aguti con un amarillo, vamos a tener 50% de aguti y 50% de amarillo. Es una, digamos, una característica buena, por eso es que los ratones o en cualquier especie, el heterocigoto es un poco difícil de poder mantener, digamos, o estabilizar, es decir, por ejemplo acá, aguti con aguti, aguti, aguti con aguti, aguti, siempre voy a tener aguti, pero amarillo con amarillo no puedo hacer eso, porque este es heterocigoto, este es homocigoto. Amarillo con amarillo voy a tener una proporción de 3, 2, un aguti, 2 amarillos y un letal. Eso es lo que voy a obtener. Por eso es difícil establecer o, digamos, mantener el color del amarillo, siempre, no como en este caso, no todos van a ser agutis, en este caso no. De un amarillo me van a salir agutis, pero también me van a salir letales. Y también amarillos. ¿Sí? Y eso en genética se llama establecimiento de la raza, porque es como si estuviéramos hablando, un pastor alemán con un pastor alemán debería dar un pastor alemán. Pero si yo, digamos, un manto amarillo con un manto negro cruzo, voy a tener estas proporciones. Si más o menos es así, el manto amarillo es difícil de poder mantener de generación en generación, siempre voy a tener un manto negro. No es así, pero les estoy dando ejemplo para que me puedan entender. ¿Sí? Este es el toro de la raza Dexter, tiene las patas cortas, veamos, ¿no? Y este es un heterocigoto. El homocigoto está muerto, el etéreo, el homocigoto dominante. Mientras que el homocigoto recesivo es denominada como la vaca Kerry, que tiene las patas normales. ¿Sí? Dice, para evitar la expresión de terneros bulldog o que son letales, solo se debe realizar el cruzamiento de vacunos Dexter con Kerry. En la descendencia se obtendrán 50% de Dexter y 50% de Kerry. No hay bulldog. ¿Sí?
Pero si yo cruzo 2 Dexter, voy a tener ya esa posibilidad de que me salgan 2 Bulldog. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende lo que estoy hablando? Raquel, Sí, doctor, Sí, se doctor. entiende. ¿Se entiende, Doc? gracias Estefanía, gracias Raquel. González, Mamani, Dani, Sí, doctor, sí se entiende. ya. A ver, vamos a ver quiénes más están. Pilar Pomacagua. La otra vez no me ha respondido Pilar, creo. Ni ahora creo que voy a tener suerte. Raquel Vidaurre. Ah, estás, ya, me ha escrito, está bien. Raquel Vidaurre, Sí, doctor. ya, muy bien. Ahora vamos a ver genes letales recesivos, que es casi lo mismo que genes letales dominantes, solamente que el homocigoto recesivo es quien no va a sobrevivir. Son aquellos genes que producen efecto letal en estado de homocigosis recesiva, pero sin la presencia del gen dominante. En los heterocigotos la expresión del carácter es normal, ¿sí? Estos genes recesivos letales son más frecuentes en las poblaciones naturales. En el ganado vacuno se presenta el carácter amputado, que se caracteriza por presentar miembros anteriores que terminan en el brazo o en el húmero. Los miembros posteriores también terminan en el corvejón, en algunos casos pueden presentar hidrocefalia, paladar hendido. Esta alteración es regulada por la acción de genes letales recesivos. En conejos, la alteración genética denominada Peyer se caracteriza por la segmentación anormal del núcleo de glóbulos blancos. Se debe a la presencia de heterocigotos. Los animales normales presentan un genotipo dominante, ¿sí? Pero los animales con genotipo homocigoto recesivo presentan un esqueleto severamente deformado y mueren antes de nacer o después del nacimiento. Es decir, el letal va a ser el recesivo, ¿no? Herencia de interacción génica. Yo les había comentado anteriormente, a ver, vamos a ver acá. ¿Quién era gemela en nuestra clase? ¿No Yo, tenía doctor. hermanos gemelos? Estefanía, ¿tú? Sí, doctor. Ya. Vamos a ver otros casos, ¿no? Digamos, Daniela, ¿tú tienes hermanos o hermanas? Daniela González. Se ha ido Daniela. Ya. No está con comunicación Daniela, está con... Bueno, de todas maneras, yo les voy a dar el ejemplo mío para que puedan entender. Yo tengo, somos varios hermanos, 6 varones, ¿no? De los cuales, si vemos la estatura de cada uno de nosotros, ninguno tiene la misma estatura. Nos parecemos en algo, nos parecemos fisiológicamente o en algo, pero no somos idénticos. No somos idénticos. Pero ¿por qué sucede esto si mi hermano tiene el mismo papá, tiene la misma mamá, todos mis hermanos? ¿Por qué sucede esto? Deberíamos supuestamente ser del mismo tamaño, con la misma forma, con la misma característica de la cara y todo. Pero no es así. Toditos somos diferentes. No habrá una diferencia abismal, pero hay diferencias. Y eso les indico porque
Durante el periodo que existe la meiosis, existe esta situación de sobrecruzamiento o recombinación de los genes. ¿Y qué significa eso? Vemos acá dos cromosomas que son homólogos, ¿no? Y que al final, estos cromosomas homólogos por el sistema de división celular que hay, uno va a aparecer con un brazo, el naranja va a aparecer con un brazo azul y el azul va a aparecer con un brazo naranja. Esto ya nos da una diferenciación. Y esto es lo que ocurre justamente para que nosotros seamos diferentes entre un hermano y el otro hermano. Claro, aquí no se está modificando el cromosoma ni los genes, solamente se está modificando una posición del brazo del cromosoma. Esa situación es el principio de la variación genética, que quiere decir que haya diferencias entre los individuos. Y en el momento que está habiendo la división y el intercambio de cromosomas de los brazos de los cromosomas se denomina como quiasma, ¿no? Durante la meiosis se producen sobrecruzamientos, quiasmas, el resultado son cromosomas cuyas convenciones genéticas son diferentes en los dos progenitores. ¿Se dan cuenta? Entonces, si estos son los progenitores, estos son los hijos, no pueden tener, no tienen la misma carga genética, pero son diferentes. ¿Por qué? Porque presentan diversa posición de los brazos de los cromosomas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende lo que estoy hablando? Sí, doctor. Gracias. Entonces, esa situación la vamos a llevar, esta situación de herencia de interacción génica, vamos a llevar cómo ocurre, digamos, en la transmisión de caracteres. Y dice lo siguiente, ¿no? Los principios planteados por Mendel y sus seguidores determinaron que las relaciones numéricas obtenidas en la segunda generación cumplían siempre un gen que regulaba el desarrollo de un carácter o teniendo proporciones fenotípicas. Para un monohíbrido, en su segunda generación teníamos fenotípicamente una distribución de 3:1. Y para un díhíbrido obteníamos 9:3:3:1. Y para un tríhíbrido 27:9:9:3. Eso no va a variar porque es una ley. Siempre y cuando los antecesores o progenitores hayan cumplido las leyes de Mendel, ¿no? Pero dice, al principios de año de 1900, Battenson, al realizar su experiencia en varias especies de plantas y animales, logró determinar que las relaciones entre genes y los caracteres presentaran una forma de acción más compleja como la pleiotropía y la interacción génica. Pero no solamente es la pleiotropía y la interacción génica, sino que también va a estar incluida la epistasis. Para que varíe esas cosas, hay tres cosas fundamentales. Uno que es la interacción génica que la hemos visto ahorita. Otra que va a ser la pleiotropía y otra que va a ser la epistasis. ¿Qué significa eso? Primero vamos a ir con epistasis. ¿Y qué significa epistasis? Ustedes han llevado genética, por supuesto que ya deberían saber, pero ¿qué significa epistasis? ¿Quién me puede decir? Para no dejarles en suspenso. Doctor, es el ¿Sí? sangrado nasal. No. Epistasis. Estamos hablando de genética, no estamos hablando de ningún caso de enfermedad. Doctor, la interacción entre diferentes genes. ¿Perdón? Interacción entre diferentes genes. Más o menos, Geraldine, pero no es así. Doctor, son las circunstancias de expresión de un gen que se ve afectado por la Más o expresión de uno o menos. más genes. Y ya estás casi más cerca, Estefanía. Pero les voy a dar una situación para que puedan entender esta situación de epistasis. O epístasis también, que dicen así, ¿no? Es determinar el carácter del fenotipo. No. Si hablamos de
el concepto de dominancia, ¿qué significa? ¿Qué dice el concepto de dominancia? Es más fácil de lo que lo estoy indicando. ¿Qué dice el concepto de dominancia? El Predomina de un concepto, alelo sobre el otro. tienen que expresarse bien porque eso es importante. Pueden cometer errores ahora, pero cuando sean profesionales no pueden cometer errores. ¿Sí? Y para eso tienen que ir aprendiendo a expresarse correctamente, ¿no? El concepto de dominancia dice que un gen no permite la expresión de su par o alelo. No permite la expresión de su. Ese es el concepto de dominancia. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí, ¿Estamos de doctor. acuerdo? Ya, María Antonieta. Ahora, ¿qué es el concepto de epístasis o epistasis, como quieran llamarlos? Dice que un gen no va a permitir la expresión de otro gen que no sea su alelo o genes que no sean sus alelos. ¿Qué quiere decir? A ver, vamos a ver acá. Aquí, ¿no? Aquí tenemos, no, vamos a ver otro más fácil. No, acá no. Es que aquí está con su índice, no va a poder. Acá. No lo tengo. Acá. Dice en dominancia que P no permite la expresión de P recesivo. En epístasis significa que P o P minúscula, cualquiera de los dos, no va a permitir la expresión de K o de G o de cualquier otro gen que no sea su alelo. En este caso, en dominancia, que es su alelo. En epístasis, P no va a permitir, si es dominante no importa, o puede ser recesivo, tampoco no importa, cualquiera de los dos, no va a permitir la expresión de otros genes que no son sus alelos. Puede ser H, puede ser de uno, o puede ser de dos, o de más alelos. En realidad se parece al concepto de dominancia, pero que varían en la expresión de decir que no es su alelo, ¿sí? Que no corresponde a su alelo. ¿Está bien? ¿Se entiende? ¿Se entiende ese concepto que estoy diciendo? Sí, doctor. Doctor, ¿y tuviera algún ejemplo de esta? Hay muchos ejemplos, varios ejemplos. Por ejemplo, en el caso del mismo conejo, del mismo con los conejos en el color, por ejemplo, hay genes que son recesivos que no permiten que se expresen, por ejemplo, otros colores. No, es decir, que no, otros colores pueden ser genes como A dominante, B recesivo, por ejemplo. Vamos a ver más adelante esa situación de cómo son estos ejemplos que no permiten la expresión de otros caracteres, de otros genes en realidad. Ya, doctor, gracias. Pero antes de eso vamos a ver lo que es, si hemos visto lo que es ya interacción génica, epístasis, y nos falta lo que es pleitropía. ¿Qué será pleitropía? Entonces,
más o menos me voy a referir a lo que ustedes tienen generalmente en común cuando llevan diagrama de conjuntos. ¿Se acuerdan o no? Los diagramas, famosos diagramas de Venn. ¿Recuerdan o no? ¿Se recuerdan o no? Más adelante también hay un ejemplo de, de lo que es pleitropía. Pero para que ustedes puedan entender, aquí hay ejemplos de lo que me está pidiendo, no sé cómo se llama, que los voy a mostrar después, ¿ya? Um, ¿Se acuerdan de los diagramas de Venn o no? ¿Se acuerdan de la teoría de conjuntos? ¿Sí? No, doctor. ¿No han visto en matemáticas teoría de conjuntos? ¿Alguien se recuerda o no? Sí, doctor. ¿Te acuerdas, Sí, doctor. Mireia? Sí, sí. Ya, Sí, sí, doctor. ya. Es el ejemplo nada más. Nosotros tenemos un conjunto A y tenemos un conjunto B, ¿sí? Y los miembros del conjunto A son A, B, C, D y E. Y los miembros del conjunto B son D, E, F, G y H. Si hacemos la representación de estos, de la unión de estos conjuntos, ¿qué pasaría con lo que es D y E? Serían elementos comunes de los dos conjuntos. Exacto. Eso en genética significa que esos elementos comunes, ya vamos a llamar genes comunes, participan en la expresión de A, como también participan en la expresión de B, ¿no? Están en la intersección justamente, ¿no? A esos genes se les denomina como plitrópicos, aquellos que participan en una determinada expresión y otros que participan también en otra expresión, pero son genes que, digamos, participan en ambas cosas. Puede ser uno, dos, tres genes o más genes. A esos genes se les denomina como pleitrópicos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende lo que estoy hablando? Sí, doctor. Bueno, entonces ya tenemos los conceptos de pleitropía, interacción génica y epístasis, o epistasis, ¿no? Entonces ya vamos a ver con más detenimiento qué ocurre porque justamente eso es lo que ocurre para que haya una determinada expresión de los caracteres, para que se expresen de una manera o de otra manera. Y eso hace modificar las leyes de Mendel. Entonces, la próxima clase vamos a ver este tema de epístasis, ¿no? Y hay varios casos de epístasis ahí, que es un gen que permite la expresión de otros caracteres, de otros genes, que no son alelos, y hay ejemplos que son interesantes, ¿no? Bueno, vamos a dejar esto ahí y vamos a vernos la próxima clase para poder. No les voy a dar un trabajo, pero concluyan con el cual he estado, digamos, sí, perdón un segundito.
Bueno, entonces nos vemos la próxima clase y concluyan con su trabajo que se les dejó la anterior semana, ¿sí? ¿Está bien? Nos vemos la próxima semana entonces. Doctor, una consultita. Sí, Raquel. Respecto a los auxiliares, si por tema de tiempo, digamos, en el horario del auxiliar Tania, no podría pasar con ella, ¿puedo pasar con la auxiliar Alejandra? Sí, pero los trabajos tienes que presentarle a Tania, Ah, ¿sí? ya. Ah, ya. ¿Sí? Ya, doctor. Está Listo. bien. Gracias. Ya, Doctor, listo. con respecto a la misma pregunta, entonces, ¿puedo elegir solo los lunes para pasar con la auxiliar Tania? Ustedes vean, yo no sé cuáles serán los horarios de... La Tania nos está colaborando. En cambio, Alejandra ya es oficialmente designada, pero para la CIA. Y recién van a designar uno también para la CIA, porque son varios en agronomía, son como 120, creo, los estudiantes. Y ustedes son como, a ver, 60, creo, o 70. Entonces, tengo que tener 3 auxiliares, pero solamente tengo uno. Tania no está colaborando y hay que adecuarse a su horario de Tania, porque no es oficialmente nombrada, ¿sí? Y no nos podemos perjudicar porque nos vamos a retrasar mucho. Los que quieren pasar con Tania pasan, presentan sus trabajos a Tania, es hasta que haya un auxiliar. En realidad no vamos a tener auxiliar de veterinaria en realidad, pero uno de la CIA lo vamos a hacer de que trabaje con veterinaria. ¿Está bien? Eso Está solamente bien, hasta que haya auxiliar de la CIA, ¿sí? El otro auxiliar de la CIA. Bueno, entonces, no he podido subir las diapositivas porque nos han limitado el número de, ¿cómo se llama? El número de gigabytes para poder meter los trabajos. Nos han reducido, en vez de que nos aumenten, nos han reducido. Lo que voy a hacer es que Tania les pase a través del WhatsApp las presentaciones que estamos haciendo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, doctor, está bien. está bien. Ya, Sí, muchas gracias. Entonces nos vemos la próxima semana. Gracias, doctor. Que tenga buen día. Hasta luego. Gracias, 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 doctor. gracias, Mónica.